Buenas tardes para la docente y de igual forma para los estudiantes. Espero que la siguiente presentación sea de su mayor agrado. A continuación, daré una breve introducción a los aportes de la filosofía del derecho. Vamos a conocer un juego, el cual va a hacer ir más allá de nuestro estímulo y encontrar los conceptos subyacentes a él, como algunos valores que encierra y las diferentes conexiones. Es un juego muy sencillo, solo vamos a necesitar 4 imágenes. Ahora vamos a extraer todas las ideas que podrán representar las imágenes. Y finalmente encontraremos un concepto que podamos explicitar en una frase. La primera imagen representa la esencia que le da el mundo al ser humano, conocimiento a la transformación del ser humano y propiedad, libertad del ser. Ahora representaré en una frase el significado. La filosofía es la esencia del conocimiento, es la propiedad del ser humano y son las causas y efectos de las cosas naturales. En la segunda imagen representa amor por lo sobrenatural, creación y derecho a tener un lugar en el mundo. De igual forma citaré esto en una frase. Amor por conocimiento. La filosofía del derecho son los fundamentos filosóficos de la creación. Y en la tercera imagen, moral igual a dignidad y espíritu, transformación del ser humano. Haré el mismo trabajo. Es el fundamento filosófico que rige la creación y la aplicación del derecho moral. Y espiritual mediante el análisis de la relación entre el Estado y el ciudadano. La legitimidad de las personas y la relación entre el ser y el deber ser. Finalmente, es importante conocer la definición exacta entre ontología jurídica que nos muestra la realidad propia, el de fijar el ser del derecho, y la axiología jurídica, que es el que trata del problema de los valores jurídicos que harán un correcto modelo de derecho. Para así entenderlo mejor, vamos a fijar un pequeño ejemplo basándonos en el símbolo del yin-yang. Este es un principio filosófico y explica la existencia de dos fuerzas opuestas, pero complementarias. Como lo vemos en las dos definiciones anteriores, necesitan una de la otra. ¿Por qué? Porque son esenciales en el universo, porque una nos asocia a la oscuridad y la pasividad, una realidad propia, y esta a su vez nos servirá para una reflexión filosófica posterior. Y la otra nos vincula a la luz y a lo activo, a los valores que harán un correcto modelo de derecho y que primarán a la hora de elaborar o aplicar el derecho. Es decir, son fuerzas cosmológicas indisolubles que necesitan una de la otra. Grecia, filósofos más destacados. Empezaré con Sócrates. El aporte principal fue su pensamiento, convencimiento en la supremacía de la ley y del rigor que ésta revestía como elemento imprescindible, ya que él era de la firme creencia de que el problema no eran las leyes, sino los hombres, puesto que según él, lo que de verdad era capaz de corromper la armonía era toda conducta y acción que estuviera en contra de la ley. Es así que la única manera de preservar el orden y garantizar una sociedad civilizada es el respeto absoluto de la autoridad y de la supremacía de las leyes. Platón. Grandes aportes al mundo de la política y al derecho. Las leyes deben de cambiar de acuerdo a la necesidad de la población. Este planteamiento, más allá de ser sumamente importante en el mundo jurídico, es también sumamente importante en el mundo político y social, debido a que si no se sigue esta regla, solo se generará descontento y desgracia dentro de la población. Aristóteles propone que el orden debe prevalecer por encima de la ley. Plantea que la ley debe ser sometida a corrección siempre que lo amerite. Dicha corrección debe ser mediante la equidad. Esto quiere decir que él quiere una sociedad en donde las leyes sean lo más flexibles y justas posibles para garantizar el orden y la prosperidad. Los aportes de la filosofía del derecho en Roma, con el emblema Todos los caminos conducen a Roma.
en el cual vamos a destacar primero el derecho natural, que es igual al derecho universal supremo. Es considerado como una verdadera ciencia de lo bueno y de lo justo, fundamentado en la justicia y la equidad. El derecho romano fue trascendental la clasificación entre derecho público y derecho privado. El derecho público encargado de la organización social, es decir, de las clases sociales, y el derecho privado compuesto del ius naturale, para el hombre por ser hombre, al ius civiles, que son las normas jurídicas exclusivas de cada pueblo o estado, y al ius gentium, que son las normas jurídicas comunes que se aplicaban tanto a ciudadanos como a extranjeros. Así se define el derecho privado, que tiene como principio jurídico vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada uno lo suyo. El derecho romano fue la máxima creación intelectual del pueblo romano. De los grandes aportes al derecho actual tenemos que se definieron y se clasificaron las cosas y los bienes, las obligaciones, los contratos, las sucesiones y se definieron algunas figuras jurídicas. La jurisprudencia romana se convierte en la teoría jurídica del derecho romano y es la ciencia del derecho que surge en el periodo preclásico como una actividad privada, desarrollada con ciencia y conocimiento, con el fin de lograr unas condiciones de vida determinadas. Para definir la jurisprudencia, decía Ulpiano, la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo justo y de lo injusto. El derecho es el arte de lo bueno y de lo justo, equitativo, en un sentido propio y original, porque la misión del jurista que sabe serlo es, pues, un sacerdocio que tiene por culto el discernir el mal del bien en la vida social, el separar lo lícito de lo ilícito, lo justo de lo inicuo. En este integrativismo tridimensionalista destacamos la dimensión sociológica, como la que el jurisprudente debía vivir en la realidad social, percibiendo mediante su sabiduría y prudencia las necesidades con la intención de resolver los problemas y conflictos, interpretando y aplicando un conjunto de normas jurídicas, la dimensión normológica partiendo de las normas y con la tendencia hacia la justicia, y la dimensión diquelógica como el fin último, la justicia. Para la filosofía, el estoicismo y el epicureísmo trataron de darle al hombre grecorromano una base segura que orientara su vida como individuo. Algunos se apoyaron en la religión y otros se apoyaron en la ética. Destacamos filósofos como Cicerón, Séneca, Marco Aurelio y el poeta Lucrecio, con la transición de la fisis al logos que se genera en las escuelas socráticas y por la cual surgen teorías sobre la justicia, se crea un iusnaturalismo clásico en Roma, gracias a estos filósofos y a la jurisprudencia romana. Nos remontaremos en el periodo arcaico, entre el año 800 y 500 a.C. Fue un periodo de cambio, el periodo oscuro, donde aparece Homero con sus obras, la Odisea y la Ilíada, una época de transición del mito a la fisis, de la monarquía a la aristocracia o oligarquía, de la dictadura a la democracia, donde surgen los derechos y normas, donde surge una república con leyes y códigos, un cambio de derecho oral, de un derecho no escrito, de costumbres, a un derecho escrito, a un derecho para el público, positivo y obligatorio. En ese periodo surge una persona muy importante, Licurgo de Esparta, conocido como el creador de la Gran Retra o Constitución de Esparta. Tiene como objetivo regir a los espartanos en lo social y en lo político. En el año 621 a.C. surge otro personaje con una nueva norma donde se basa la severidad, la pena de muerte. Dracón fundó un nuevo código llamado el Código de Dracón, en el cual se hizo legendaria su severidad. Gracias al Código de Dracón surge un nuevo código. Solón fue un hombre considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Fundó un nuevo código basado más en la Constitución, donde la severidad no era su fuerte y la pena de muerte solo era por homicidio. Además de eso, creó otro tipo de sanciones, como multas, confiscaciones, trabajos forzosos, entre otros. A Solón se le atribuye como el primer político porque se dice que fue en su código donde hubo la primera certeza del derecho, donde había democracia, república. En el siglo V a.C., un poco más hacia el occidente de Grecia, en el Imperio Romano, nace unas nuevas leyes, las leyes que regían la convivencia en Roma, conocida como las 12 tablas. Aunque no se tiene registro de ellas, se cree que gracias a ellas los romanos se regían en lo social y político.
primer aporte en este sentido está constituido por la búsqueda del arjé, el principio o esencia del mundo, coincidente con la idea de lo verdadero, aletheia, lo real permanente e inmutable, cuya profundidad conceptual va mucho más allá de la mutable apariencia. Es precisamente sobre este primer centro impulsor que se desarrolla toda filosofía y que contrasta con nociones desarrolladas en y por el mundo griego en profundidad, la doxa y la epíteme. La primera, identitaria de la mera opinión y con el rasgo característico de mutabilidad o apariencia. La otra constituida por un conocimiento que está más intrínsecamente vinculado a la realidad misma, al verdadero trabajo de la filosofía como búsqueda de sabiduría. Extrapolados estos términos, el ámbito de reflexión ius filosófica, podría decirse que la pregunta esencial sobre qué es el derecho o bien qué es la justicia es una pregunta que apunta a vislumbrar el arjé del fenómeno jurídico, respuesta que en la historia de la cultura ha revestido y reviste aún hoy tanto el carácter de una mera opinión, bien el modo de una investigación que intenta aproximarse al objeto de estudio más allá de lo formal. Pero más allá de este primer nominalismo, lo que sustancialmente esto es estar debajo de, es una categoría que empleará Aristóteles antes de cualquier jurista romano. Subyace es una comprensión filosófica en orden a las razones que pueden darse en torno a la pregunta esencial en sede ius filosófica. Otro concepto de interés y conjuntivo con lo antes mencionado es el de arete. Por este concepto comprendían sobre todo una fuerza, una capacidad. A veces la definen directamente, aunque ello no es frecuente. Las más de las veces la designan como el vigor y la salud, que son arete del cuerpo. Por el contrario, aunque con la misma idea se designa la sagacidad y penetración. Esto es un arete del espíritu. Definición etimológica del iusnaturalismo. La vamos a dividir en tres partes, en ius, que significa derecho, naturalis, naturaleza, e ismo, que significa doctrina. Se plantean tres tesis para comprender el iusnaturalismo. Lo primero son los principios morales. Lo segundo, la moralidad puede ser descubierta por el hombre. Y lo tercero, las leyes serán auténticas siempre y cuando no contradigan a la naturaleza. El iusnaturalismo lo podemos dividir en dos grandes ramas de estudio. El iusnaturalismo teológico, el cual Dios es el legislador y todo en cuanto a todo proviene de él. También tenemos el iusnaturalismo racional, el cual el hombre crea sus normas con base a la naturaleza humana, las cuales se le imponen una obligatoriedad para el correcto funcionamiento de la sociedad. Podemos también aclarar que el iusnaturalismo se plantea como eje primordial desde su origen, que sin la moral no puede existir ni existirá el derecho. Para los griegos, el iusnaturalismo se traduce como la búsqueda constante de justicia y armonía. Los griegos también nos indican que todo en el universo está debidamente organizado, nada pasa por casualidad, y a esto los griegos le llaman la cosmología. También cabe destacar que los movimientos como los sofistas nos hacen pensar en las ciencias que incurren hacia el trato del hombre, por lo cual ellos proponen la antropología,
que no es más que, en otras palabras, el hombre es la medida en cuanto a todo. Cabe resaltar que para los griegos en la antigüedad todo orden de ley o de justicia tenía que estar obligado a un estudio de razón. Sin este no se podría llegar a ningún lado. El iusnaturalismo es la influencia del derecho actual. Para Cicerón, el iusnaturalismo era la razón correcta que tenía una aplicación inmutable, universal y eterna, donde Dios era tanto el legislador como el juez. En la ética estoica se establece como principio el vivir según la naturaleza, ya que existe un principio recto racional que gobierna el universo, la cual es una divinidad. Es una corriente de pensamiento y la finalidad del iusnaturalismo es la corrección ética y la adecuación a normas que le son anteriores y superiores. Su función es determinar qué normas pueden convertirse en derecho. El iusnaturalismo busca decirnos cuáles son los principios fundamentales que no necesitan un orden jurídico. Por ejemplo, no robar, no matar, etc. El iusnaturalismo romano lo podemos entender muy diferente al griego, ya que el concepto de ius es diferente terminológicamente al concepto de justicia, el cual se refería a la acción de juzgar correctamente cualidades e instituciones. Séneca construye una doctrina de la fraternidad y el amor universal, y para él los hombres son semejantes, por el simple hecho de ser hombres, porque venimos de una única esencia divina. También Séneca afirma que el alma buena es Dios mismo y puede hospedarse y encontrarse en cualquier persona, sea un noble, un liberto o un esclavo. Cicerón. Se puede decir que sus escritos son los que transmiten el conocimiento clásico a las próximas generaciones. Cicerón, tomando de diferentes fuentes como la aristotélica y la estoica, construyó un sistema de pensamiento ecléctico. A Cicerón se le puede considerar el primer filósofo del derecho. Cicerón se plantea el origen del derecho, el cual su sentido no puede ser alcanzado en el derecho positivo, sino en la filosofía. Y así, para explicar la naturaleza del derecho se debe profundizar en la naturaleza del hombre. Cuando se establece el derecho natural como fundamento a la ley positiva, Cicerón desarrolla su teoría del Estado, fijándose en el derecho positivo. Aclara el valor fundamental de la certeza en el derecho como garantía para evitar el abuso y la arbitrariedad. Afirma que todo sucede incierto cuando se aleja del derecho, y reclama su necesario concurso para la libertad, diciendo que seamos esclavos de las leyes para poder ser libres. Como conclusión, debemos entender que para el iusnaturalismo clásico la fuente normativa del derecho se encuentra en la naturaleza,